Hola, hola, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. Espero que te encuentres súper excelente, que hayas tenido un súper maravilloso día. ¿Ya comiste algo? Estamos aquí en otro capítulo de Haciéndolo Difícil y el día de hoy tengo para ti un tema muy interesante, un tema extraordinario, que además que nos ayuda a explicar, también nos da y nos muestra una manera para comprender mejor el funcionamiento de nuestro cerebro. En este capítulo nos vamos a referir específicamente al modelo psicodinámico. Y para hablar sobre el modelo psicodinámico, forzosamente estaríamos hablando del psicoanálisis y su fundador, que es el señor Sigmund Freud. ¿Quién fue este señor? Pues déjenme platicarles un poquito sobre él. Sigmund Freud fue un médico, también neurólogo. Él era austriaco y era judío. Obviamente el padre del psicoanálisis y fue una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. La verdad, muchas veces se cree que Freud creó por sí solo esta teoría, pero también trabajó y se nutrió del trabajo que otras personas le aportaron. Por ejemplo, previo a él estaba William Cullen. Él habló sobre el concepto de neurosis. También trabajó con Charcot y con otras distintas personas, como Breuer. El, Breuer y Freud trabajaron en específico el caso de Ana O. Le pusieron así a la paciente para cubrir su identidad, para que no sufriera de ningún tipo de malestar en sociedad. Y, y cuando Breuer trabajó con Freud, estaban buscando una cura para la histeria. La histeria en ese entonces era conocido como un malestar en las mujeres. Se creía que era por el útero de las mujeres que este malestar físico se producía. Sus tratamientos pues consistían en inducir a la paciente en el estado hipnótico. Esto le permitía recordar las circunstancias previas a la aparición de los síntomas. Es decir, que cuando notaron que cuando estaba en el estado hipnótico, la paciente eh, se quitaba o perdía, podía liberarse de las anomalías físicas que presentaba su cuerpo. Pero una vez que salía de este estado hipnótico, las complicaciones físicas reaparecían. Freud dejó de un lado la hipnosis para luego posteriormente recibir distintos aportes, igual de todas las personas que estuvieron junto a él en la escuela que él fundó en Viena, para dar paso y formar por fin todo lo que es el psicoanálisis como lo conocemos hoy en día. También me parece importante decir que debemos considerar que los modelos, la propuesta que Freud plantea, se tornaba en un momento cultural muy, muy distinto al que ahora conocemos. Por lo que, lo, por lo que en su momento bien podría tener sentido lo que propuso y hoy en día podemos decir que muchas cosas de las que dijo pues no tienen nada que ver con una realidad social ni una realidad clínica, especialmente en temas sobre la sexualidad o la orientación sexual. Esto pues muchas veces hace que las personas juzguen su trabajo y otras puedan llegar hasta ser extremistas, a decir que todo lo que propuso fue inútil o que él fue una mala persona, que sus terapias no funcionan, en fin, una infinidad de cuestiones que se puede decir. Y pues él no era totalmente así, no era ni perfecto ni tampoco imperfecto. Sencillamente podemos decir que él propuso cosas que sirven y otras que no son tan útiles y fundó una escuela de pensamiento que aún en la actualidad tiene validez. Ahora bien, entendiendo un poquito sobre quién fue Freud y por dónde va todo esto, empezaremos por aclarar qué es el psicoanálisis y qué es el modelo psicodinámico. Bien, el psicoanálisis lo vamos a entender como el quehacer puntual, es decir, la manera en que psicoterapéuticamente opera alguien con preparación psicoanalítica. Para dar un ejemplo, si tú tienes un auto y de pronto este se apaga, lo que regularmente sucede es que lo llevarías a un mecánico. El mecánico tiene un quehacer puntual, es decir, tiene una serie de herramientas y conocimientos que pone a servicio de quien lo solicite. Pues con toda esta instrucción que él tiene, va a poder brindarte un servicio adecuado y óptimo para ti. Pues en este ejemplo, el mecánico y el quehacer del mecánico lo entenderíamos como el psicoanálisis.
Ahora, por otro lado, tenemos lo que son los conceptos psicodinámicos. Estos los vamos a entender como un modelo de funcionamiento normal de la mente y también su desarrollo junto con un modelo psicopatológico. Entonces, siguiendo con el ejemplo del carro, hemos dicho que el mecánico tiene un quehacer puntual y esto lo vamos a entender como psicoanálisis. Ahora, el carro tiene distintas funciones y formas de trabajar. Se necesita de un motor, de la gasolina, pistones, llantas, un sistema eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la forma en cómo trabaja normalmente el carro vendría siendo un modelo de funcionamiento. Pues sucede lo mismo con la mente. Tiene un modelo de funcionamiento. Y este modelo de funcionamiento sería el modelo psicodinámico. Es decir, que el cerebro tiene una forma comúnmente de trabajar y también va a ser explicado dependiendo de la teoría y del contexto en el que estemos hablando. Es por eso que en la psicología existen muchas teorías que van a tratar de explicar el funcionamiento de la mente, pero dentro del psicoanálisis, la propuesta que Freud propone se llama modelo psicodinámico. Ahora bien, el modelo psicodinámico, para poder manejarlo, Freud lo dividió en 4 modelos más, unos submodelos, por así decirlo. Para empezar, explicaré el modelo estructural. Este vendrá explicando lo que es la anatomía de la mente. Y según este modelo, la mente tiene 3 instancias. Instancias psíquicas. Recordemos que cuando yo me refiero a psíquico, significa mente. Y dentro de estas 3 instancias va a estar explicado el yo, el superyo y el ello. Podríamos decir que el superyo estaría ubicado en los circuitos orbitofrontales, porque este es el control de la conducta. Ahí también están las normas, las leyes y la moral con la que nosotros pensamos y nos movemos. El ello lo podríamos comparar con el sistema límbico y reptil, porque este se va a componer de toda nuestra carga instintiva. Por dar un ejemplo, el reflejo de presión cuando nacen los bebés, la búsqueda de succión, el reflejo de paracaídas, es decir, toda esta protección instintiva de la vida que ya vienen ahí, que este conocimiento que ya tenemos cuando nacemos, incluyendo obviamente la sexualidad. Porque recordemos que el instinto de sexualidad entra o se yuxtapone con el de supervivencia. Algo que hay que reconocer es que mucho del trabajo de Freud se va a centrar dentro de la sexualidad, como si la parte más importante de su trabajo fuera la sexualidad. Pero aquí también se olvida que él habló de varios principios, el de Eros, Thanatos, pero finalmente lo que buscaba era explicar la teoría instintiva vital. Y continuando, finalmente llegaríamos al yo, que neuroanatómicamente hablando vendría estando en las áreas temporales y parietales, con el homúnculo sensitivo y motor. Porque el yo, dentro de esta teoría, es el que tiene la capacidad de acción dentro de la corporeidad. Recordemos que la corporeidad se va a referir a toda la complejidad humana, desde el sentir cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cultural, inconsciente, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, este modelo estructural va a tener estas 3 instancias y aquí ya vamos a poder introducir lo que vendría siendo el segundo modelo, el modelo topográfico. Y este va a tener 3 estratos de la mente. Un estrato va a ser o es un conjunto de elementos con determinados caracteres y que integrándose con otros conjuntos va a formar un producto. Por decirlo de otra manera, y como un ejemplo, reconocemos que en una sociedad existen distintos niveles, categorías o clases sociales. Pues estas clases, por ejemplo, la trabajadora y la privilegiada o burgués, estas divisiones serían los estratos de la sociedad. Y cuando se juntan, vamos a generar lo que conocemos como sociedad.
Y sucede lo mismo con la mente. La mente se divide en estratos y juntos van a formar lo que conocemos como el modelo topográfico. El primer estrato dentro de la mente lo vamos a conocer como consciente y este se va a referir a lo que me entero plenamente con mi mente, a lo que soy capaz de conocer de mí y de lo que me rodea. En otras palabras, es todo lo que experimentamos mientras estamos despiertos y que somos conscientes. Pero aquí los fenómenos no van a ser tan claros, ya que podemos experimentar fenómenos conscientes al estar en ciertos estados. Por ejemplo, hay ocasiones en que puede que estés dormido y sueñas y en tu sueño reconoces que es un sueño. Entonces te das cuenta que estás dormido. Cuando tú te das cuenta que duermes, diríamos que estás consciente sin estar despierto. Pero sí hay que considerar que la inmensa mayoría del estado consciente se va a hacer cuando se está en estado de vigilia, despierto, alerta. Luego estaría el estrato preconsciente, que algunos teóricos y profesores, me ha pasado por experiencia propia, lo van a suprimir o simplificar. Pero este estrato preconsciente es bastante útil, porque el estrato preconsciente estaría justo en medio de ambos extremos, entre lo que conocemos y desconocemos. Es decir, va a ser elementos de la mente en donde nos vamos a enterar, pero para que nosotros recordemos o accedamos a esa información va a resultar difícil. No va a ser tan sencillo como en el consciente, que puedes hacer uso de ese conocimiento cada que tú desees. Un fenómeno que explica muy bien es el preconsciente. Podemos verlo en lo tengo en la punta de la lengua. Es esa sensación de que hay un conocimiento que yo sé que tengo y que probablemente llega a él, pero con bastante dificultad. Un ejemplo de cómo se presenta es cuando tú ves a una persona y no logras recordar ni su nombre ni de dónde lo has visto, pero tienes la sensación de que la conoces. Eso sería un fenómeno del preconsciente. Como ya vuelvo a repetir, es que se puede hacer consciente con mucho esfuerzo o puede que nunca sepas definitivamente ni quién era, ni cómo se llamaba, ni de dónde lo habías visto. Y llegaríamos a la oscuridad absoluta, que sería el estrato inconsciente. Nos referimos a él como la oscuridad, ya que aquí vamos a encontrar información inaccesible para nosotros, tanto biológicamente hablando hasta psicológica, emocional. Ahí vamos a encontrar deseos vergonzosos, pensamientos dolorosos, ideas negativas, conductas heredadas y un sinfín de cualidades que nos conforman y que no vamos a ser capaces de entender o de alcanzar a conocer. Y bien, para sintetizar, hemos visto el modelo estructural y el modelo topográfico. El modelo estructural se compone de tres instancias, sería el yo, el ello y el superyo. El modelo topográfico tiene tres estratos, el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Cuando estos dos modelos se juntan, podríamos explicar cómo interactúan entre sí. En la imagen explico un poquito mejor. En el caso del yo, este se va a componer mayormente de una parte consciente, pero también tiene una parte preconsciente y una pequeña parte inconsciente. En el caso del ello sería completamente inconsciente, aquí lo vemos. Y en el caso del superyo, este se mantendría la mayor parte en el inconsciente, pero tendría una pequeña parte preconsciente y una pequeña consciente. Ya vieron que es un poquito más pequeña que el del yo. Y para dar un ejemplo de cómo interactúan estos dos modelos, lo explicaré con el superyo. Decíamos que el superyo se trata de la parte moral, normativa y ética de la cual nosotros nos regimos. Es decir, el deber antes de lo que se desea. Y esta parte de nosotros se va a yuxtaponer en los tres estratos de la mente. Podríamos decir que cuando tomamos una decisión como elegir comer sanamente o no, en el consciente nuestro superyo nos estaría diciendo algo como no deberías comer muchos carbohidratos porque puede afectar tu salud
Normalmente este pensamiento lo conocemos y podríamos incluso compartirlo con nuestros allegados, amigos, familiares. En el preconsciente mm, nos estaría diciendo algo como un conocimiento acerca de qué daños puede repercutir biológicamente en nuestro cuerpo. Recordemos que el preconsciente va a ser un conocimiento que tenemos, pero que llegaremos a él con dificultad. Comúnmente no se tendría todo el conocimiento o no se estaría pensando en él tan fácilmente, por lo que pongo este ejemplo de que sería difícil recordar todo lo que implica biológicamente, física o médicamente comer un alimento. Y por último, llegaríamos al estrato inconsciente, que en este caso, recordemos que no podríamos alcanzar a saber cómo se expresaría él, pero por suponer, y únicamente por dar un ejemplo muy subjetivo y de manera hipotética, podríamos pensar que el inconsciente diría algo como: no comas eso porque recuerda el daño que fue ver a tu padre con sobrepeso y eso hizo que él perdiera el trabajo y te diera miedo verte como él en un futuro. Es decir, que muchas veces lo que realmente sentimos o deseamos o pensamos va a estar disfrazado mm, de mejor manera por nuestro consciente para ser más aceptable en nuestros pensamientos. Ahora dentro del ello vamos a encontrar totalmente nuestra carga instintiva. Por lo tanto, lo que hay en él va a ser desconocido, ya que todo esto sería totalmente inconsciente. Como dato interesante, es que cuando queremos referirnos a algo totalmente inconsciente, debemos decir lo inconsciente y no el inconsciente. Decir el inconsciente forzosamente abarca todo lo que está dentro de este estrato. Es decir, tomaría parte del superyo y una pequeña parte del yo. Y estos no se componen totalmente de este estrato, por lo que vamos a caer en un error. Si nosotros nos quisiéramos referir a lo inconsciente únicamente, lo correcto sería llamarlo lo inconsciente y ahí estaríamos delimitando el estrato y únicamente se hablaría de la estructura que se desea. Espero que con este ejemplo se pueda entender mejor cómo interactúan estos dos modelos. Después, una vez explicados estos dos modelos, lo que va a suceder es que le vamos a sumar dos modelos adicionales: el modelo dinámico y el modelo económico. El dinámico, como su nombre indica, parte de un concepto de desplazamiento o de movimiento, y esto quiere decir que estas instancias, el ello, el superyo, estos dos, van a estar interactuando permanentemente entre ellas, con energía psíquica. Recordemos que para Freud, lo que a nosotros nos mueve, nos genera ese impulso de levantarnos todos los días, ir a trabajar, comer, sobrevivir, lo tradujo como la psique y esta la explicó como un conjunto de energía que vive dentro de nosotros, pues estas son dos de las energías con las que nos movemos, el superyo y el ello. Para hacerlo más sencillo, existe un fluir constante del superyo hacia el yo y un fluir constante del ello hacia el yo. Esa energía psíquica que fluye del ello hacia el yo es la de la carga instintiva. La carga instintiva, recordemos que vendría siendo la reproducción, la alimentación, la agresividad. El super yo también va a exigir o va a fluir una energía, pero esta energía va a ser la del sistema de valores, de creencias. Por decirlo de algún modo, sería diferente a lo que pide el ello, no contrario, pero diferente. Como un dato curioso, el super yo va a estar influenciado por nuestras figuras de cuidado, de apego. Luego se va a influenciar por los padres para luego ser un super yo alimentado por lo que nosotros consideramos valioso. Eso sería lo ideal. Y repito, aquí van a estar nuestras normas, nuestras leyes, nuestra filosofía de vida que hemos trabajado durante todo este tiempo. Una pregunta muy interesante es que si nosotros en un inicio somos animales y somos totalmente energía instintiva, ¿cuándo o dónde surge la necesidad del super yo? ¿Cuándo surge la energía normativa? Pues aquí
podríamos hablar muy brevemente sobre los modelos de producción de Marx y las primeras educaciones. Para entender dónde surge, nos vamos a regresar a la prehistoria. En la prehistoria, los miembros de la sociedad eran libres, los derechos eran iguales, no existía propiedad privada, y lo que se producía en común era distribuido en común e inmediatamente consumido. El escaso desarrollo de los instrumentos de trabajo impedía producir más de lo necesario, lo que se traducía a no acumular. Existía una diferencia precoz en la ejecución de determinadas tareas por las diferencias de sexo o edad. Las mujeres estaban respecto a los hombres en un mismo plano de derechos, eran iguales. La dirección de la economía era entregada a las mujeres, es decir, tenían una verdadera función pública. Socialmente era tan necesaria como la función del hombre, que era proporcionar alimento. También ellas iban a ser las encargadas de cuidar el campamento y recolectar frutos e insectos. Esto formaba parte de la alimentación de toda la tribu. Y los niños, a los 7 años de edad, ya debían vivir a sus expensas. El niño acompañaba a los adultos en todos los trabajos, los compartía en la medida de sus fuerzas y recibía recompensas iguales, alimentos. Entonces la educación no estaba confiada a nadie. La diaria convivencia con el adulto lo introducía a las creencias y también a las prácticas que su medio social entendía por mejores. Es decir, que se empezaba a crear un super yo, seguramente muy distinto al que estaríamos acostumbrados. Desde la espalda de la madre, colgando dentro de un saco, asistía y se entremezclaba a la vida social, ajustándose a su ritmo y a su norma. Y como la madre marchaba sin cesar de un lado para otro y la lactancia duraba varios años, el niño adquiría su primera educación sin que nadie lo dirigiera expresamente. Más adelante, los adultos explicaban a los niños, cuando las ocasiones lo exigían, cómo debían conducirse en determinadas circunstancias. Diríamos que en las comunidades primitivas la enseñanza era para la vida por medio de la vida. Durante el aprendizaje los niños no eran nunca castigados, es decir, que se los dejaba crecer con todas sus cualidades, pero también con todos sus defectos. Los niños eran mimados por su madre y si en algún momento de impaciencia su madre los llegaba a castigar, el padre castigaba a la madre. Entonces, si los padres dejaban a los niños en completa libertad, surge otra pregunta. ¿Por qué o cómo todos los adultos resultaban ser después tan idénticos? Si no existía ningún mecanismo educativo, ninguna escuela, eh, ningún medio que imprimiera normas, leyes o una mentalidad social uniforme. Esta pregunta la podríamos contestar con el deber ser, en el cual está la raíz del hecho educativo. Cuando los niños nacían, les era sugerido por su medio social, cómo deberían actuar, como una tendencia orgánica, como un sentimiento profundo de que no había nada superior a los intereses y las necesidades de la tribu. Es decir, que la educación, el lenguaje y la moral fue una función espontánea de la sociedad, algo que sucedió simplemente sin que se creó y nació por sí sola. La distribución de los productos, la administración de la justicia, la dirección de la guerra, la inspección del régimen de riego, etcétera, 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 exigieron poco a poco ciertas formas de trabajo. Por consecuencia, empezaron los opresores, llamados en esa época funcionarios. Unos producían alimentos y otros se encargaban de cuidarlo y repartirlo. Pero esta división de la sociedad en administradores y ejecutores no formó las clases sociales, sino otro proceso que sucedió al mismo tiempo, que fue la domesticación de los animales y los aplicaron a la agricultura como auxiliares de la fuerza del hombre. Eso lo que produjo fue acrecentar la productividad, es decir, que la comunidad empezó a crear más de lo que necesitaba para su propio consumo. Y por fin nació la posibilidad del ocio, es decir, que apareció y permitió que la gente pudiera no hacer nada durante mucho tiempo, lo que permitió fabricar instrumentos y lo más importante, permitió a la gente reflexionar, crear ideologías, ciencia, cultura, arte. Y con todo esto se formó un superyo más sólido
y más parecido al que ahora conocemos. Eso es un dato muy interesante. Y bueno, volviendo de nuevo al tema, explicaré cómo estos términos del ello y superyo van a interactuar entre sí. Cuando debemos alimentarnos, surge nuestro instinto del hambre. Estamos hablando del ello. Recordemos que el ello es instinto, ¿no? Nuestro instinto primitivo. Y lo que diría más o menos este instinto sería: quiero comer, aliméntame, dame una hamburguesa, ¿no? Y el super yo vendría siendo las normas dependiendo del lugar en el que se encuentre. En este ejemplo, el sujeto lo pondremos en un trabajo. Y en el trabajo no es hora de comer. Esto va a causar que el super yo diga algo como: ahora no debo comer, hay que controlarse, primero la responsabilidad, me van a regañar, entonces no podemos comer. Y aquí sucede algo. Tenemos por un lado la demanda del ello y por el otro las demandas del super yo. Esta interacción entre estas dos energías es lo que vamos a entender como el modelo dinámico. Y ahora vamos con la función del yo, porque aquí únicamente hemos estado hablando del super yo y del ello. El yo, su trabajo va a ser escoger quién va a ser liberado o quién va a salir dentro de estas dos energías. Y el yo se va a poder explicar mejor a partir del último modelo, que es el modelo económico. Este modelo propone que el yo termina eligiendo aquel que ofrezca una mayor carga energética. Con respecto al ejemplo anterior, vamos a decir que el superyo tenía una carga energética mayor al ello. Por lo tanto, el yo va a elegirlo. ¿Y qué va a suceder? En consecuencia, el superyo va a ser liberado y por tanto va a preferir no consumir el alimento, ya que es lo correcto en el contexto y tiempo en el que se está. Pero no olvidemos que el ello y el superyo son energía. Y recordando un poco de nuestras clases de física, sabemos que la energía no se crea ni se destruye. Entonces, la liberación de una energía va a causar que la otra se acumule y no va a desaparecer. Y aquí va a surgir un problema, ya que debemos aprender a liberar al ello, porque la energía no liberada se va a acumular y esta eventualmente se va a desbordar. Y tarde o temprano puede que esto sea un caos. Entonces, por eso parte su nombre como el modelo económico, ya que el que ofrezca más o el que tenga una mayor ventaja es quien va a ser liberado. Pero darle gusto a uno, indudablemente, va a ser el disgusto del otro. Por eso cuando le das gusto al ello, de alguna manera vas a disgustar al super yo y viceversa. En eso vivimos los seres humanos. Por eso somos tan diferentes a los animales, porque somos los únicos que tienen conflicto con su vida instintiva. Por ejemplo, tú no ves a un perrito preocupado por hacer sus necesidades en frente de otros perritos. El perrito va a estar feliz por la vida. Pareciera que en nuestro caso, ser conscientes de nuestra vida y existencia y carga instintiva, más que ayudarnos, representa un problema. Bien, aquí ya explicamos el modelo estructural, el modelo topográfico, el modelo dinámico y el modelo económico. Pero aquí no termina todo esto, pues ahora debemos de entender lo que es el principio del placer, porque el principio del placer va a estar o va a ser parte del ello. En psicodinamia, este principio nos dice que nosotros buscamos el placer y evitamos el displacer, y que también este buscaba el equilibrio, por lo que el hambre o la sed serían vistas como una ruptura del equilibrio. El dilema es que van a existir algunas objeciones que se van a contraponer a este principio. Por ejemplo, el principio de la realidad. Y el principio de realidad busca no sustituir al principio de placer, sino más bien ofrecer mejores posibilidades
para realizar el principio del placer. Es por eso que este va a estar dentro del super yo. El principio del placer lo entendemos como cuando un niño va comprendiendo a medida que va madurando, que no todos los placeres se pueden realizar en todo momento, así que hay una necesidad de esperar o postergar el placer para más adelante. Hay otras cuestiones que Freud propone que se ponen en objeción con nuestro principio de placer. El primero sería el principio de realidad. El segundo sería la neurosis de guerra. La neurosis de guerra, él explicaba que las personas que vivieron una situación traumática en la guerra recurrentemente tenían pesadillas y esto revivía acontecimientos traumáticos que alteraban el equilibrio. También las compulsiones de repetición. Esto se refiere a que a través de un síntoma mental como el de los neuróticos, revivían un suceso traumático o displacentero en lugar de evadirlo. Y el Forda, Freud, notó que en uno de sus sobrinos, algunos dicen que fue su nieto, la información no es del todo clara, pero él explicó que el niño jugaba un juego que trataba de arrojar un carretel para después reencontrarlo. Este juego se llamaba Forda. Para Freud, este juguete representaba a la madre y era una manera en que el niño podía expresar una sensación displacentera, que el niño vivía en la ausencia repentina de su madre y que tenía que vivenciarlo de forma pasiva y a través de sus juegos él podía presentarlo de forma activa. Entonces, repasando, las objeciones del principio de placer son cuatro: el principio de realidad, las neurosis de guerra, la compulsión de repetición y el Forda. Por lo tanto, él expone que debe existir algo más allá del principio del placer, es decir, algo más que la búsqueda de la satisfacción de las pulsiones eróticas, por lo que él reconoce las pulsiones de vida y las definió como todo aquello que da búsqueda a la conservación, aumente la vida y al placer, es decir, las necesidades biológicas como el hambre, refugio, comida y las necesidades psicosociales como la pareja, el amor, la amistad, la familia. Y también propuso su contrario, la pulsión de muerte, y lo definió como todo aquello que disminuye, reduzca, disgregue a la vida y a las relaciones. El entendimiento más común de esta pulsión se expresaría en la agresividad. Para Freud, toda pulsión es conservadora y va a estar regido por el principio de inercia. Eh, el principio de inercia o el principio neuronal, el principio de inercia del aparato psíquico, lo que dice es que si en el estado de reposo hay un cero de energía, cualquier perturbación de este estado va a ser eliminada. Recuerden que en el momento en que Freud elabora su teoría, está tomando un montón de elementos de otras teorías y de otros campos, como el de la física. La inercia sería un concepto que viene prestado de la física, y este establece que un cuerpo va a tender a permanecer en el estado en el que se está. Por eso, un cuerpo en reposo va a mantenerse en reposo. Es decir, que si un aparato psíquico estaba en un cero, va a buscar descargarse para mantenerse en un cero. El problema es que en la vida diaria se requiere de muchos elementos para mantener y sostener toda esta cohesión. Entonces, lo que necesitamos para funcionar es más energía que un cero. Es decir, que si necesitamos más energía, no se va a poder dar el lujo de desagotar todo ingreso de energía, por lo que va a tener que aprender a mantenerse estable, pero no en un cero absoluto. Es decir, que se va a mantener en un estado de energía bajo para poder funcionar adecuadamente. Y este principio que busca mantener el equilibrio, manteniendo el nivel lo más bajo posible, como en un estado de reposo, pero sin llegar a un cero, este principio lo vamos a conocer como el principio de constancia. Y el principio de constancia se va a encontrar en el yo.
equilibrando la lucha constante de las irrupciones de energía que tiene el super yo y el ello. Lo que sucede es que el yo, cada que están estas dos energías, queda justo en medio, como apachurradito, como ensanduchado, y a esta tensión constante que recibe, pues lo que va a ser el principio de constancia para liberarlo de esta tensión, va a generar estrategias para de nuevo regresar al equilibrio en el que él se encontraba. Y estas famosas estrategias de las cuales el principio de constancia genera para ayudar al yo, las conocemos como los mecanismos de defensa. Y existe una vasta cantidad de mecanismos de defensa que no hablaremos de ellos en concretos en este video, ya que se extendería muchísimo. Pero bien, hay muchas maneras de clasificar los mecanismos de defensa, pero los más ampliamente utilizados sería dividirlos en tres: los mecanismos de defensa primitivos, los mecanismos de defensa intermedios y los mecanismos de defensa elaborados. Hay que considerar, y es importante saber, que ningún mecanismo de defensa es malo por sí solo. Podemos generalizar diciendo que si son útiles para el yo, los clasificaremos como buenos, y si le hacen daño al yo, los clasificaríamos como malos. Entonces, por poner un ejemplo de cada uno de los mecanismos, empezaré por los primitivos. Un mecanismo de defensa primitivo sería el acting out o actuación en español. Sencillamente, cuando un bebé está actuando, por ejemplo, si él tiene hambre o él va a comenzar a actuar, es decir, va a llorar, va a gritar hasta que le hagan caso o le quiten la necesidad del hambre. Él no lo piensa, simplemente lo va a actuar. Ya un poquito más grande, el bebé va a empezar a darse cuenta, o bueno, parece, o por lo menos en la teoría psicodinámica, así se cree, que el bebé cuando nace y en un tiempo después, él cree que su mamá y él son la misma entidad, como si no tuviera esa conciencia entre los límites entre el yo de él y el yo de la mamá. Y poco a poco él se va a ir dando cuenta que la mamá no siempre puede estar ahí y que no son la misma cosa. Si la mamá está sana y la mamá lo educa bien, entonces el bebé va a ir desprendiendo esa idea poco a poco. Pero en un principio él lo va a negar la ausencia de la mamá. Y eso, la negación, es otro mecanismo de defensa primitivo. La negación la podríamos entender como un suceso que no es capaz de aceptarse. Por lo tanto, va a ignorar lo que está sucediendo o va a distorsionar lo que sucede para hacer mejor o menos doloroso lo que sucede en realidad. En este caso, el bebé negar que su mamá no está ahí le va a ayudar a no sentirse solo o a disminuir la ansiedad que es estar solo. En este momento la negación es totalmente útil para el yo, ya que le va a ayudar a controlar toda esa ansiedad. Pero si va pasando el momento y recibe fuentes de información externa que comprueban que su mamá realmente no está y él sigue utilizando este mecanismo de defensa, negando lo evidente, pues esto va a provocar que el mecanismo de defensa de negación sea negativo para el yo del bebé. Una defensa intermediaria podría ser la intelectualización. La intelectualización sería como dar datos reales que ayuden a aceptar tu realidad. Por ejemplo, qué es lo que sucede normalmente cuando se es adolescente? Va a ocurrir un proceso de transición. Puede que emocionalmente y físicamente sea muy duro, ya que no eres ni un niño, pero tampoco eres un adulto. Entonces ahí vas a estar buscando tu identidad.
vas a tratar mucho de evaluar los estados emocionales y negarlos, tratando de explicarlos desde la racionalización o de los conceptos. Eso sería un mecanismo de defensa. Por último, tendríamos la defensa elaborada. Uno tiende a pensar que serían las mejores, pero no necesariamente estas son las mejores. Las defensas primitivas sí que son muy buenas para resolver la ansiedad, pero si se utilizan muchas veces y en periodos muy cortos, pueden ser negativas para el yo. Las defensas intermediarias, como su nombre indica, más o menos resuelven la ansiedad. Ya no son tan buenas para resolver la ansiedad y finalmente las defensas elaboradas pueden incluso aumentar la ansiedad. Pero normalmente en lo que es a largo plazo son mejores para el yo. Un ejemplo de una defensa elaborada sería la anticipación. La persona que anticipa no se vuelve adicta a nada. Cuando te ofrecen algo que te hace daño, cuando tú utilizas el mecanismo de defensa de anticipación, tiendes a sobrepensar lo que va a suceder. Por lo tanto, puede que sepas que si lo consumes te la vas a pasar bien un rato, pero a un tiempo más largo no va a valer la pena. Entonces voy más allá, pero en el momento va a aumentar tu ansiedad, porque sí que te gustaría probar o consumir, pero no lo haces y eso va a aumentar tu ansiedad en el momento. Es por eso que son mejores para el yo, pero no en el momento en el que se está, sino a un largo plazo. Nosotros no podemos hablar de la psicodinamia sin hablarles de una defensa psíquica que es la somatización. Esta parte del siguiente concepto. Cuando nacemos estamos somatizados. Esto quiere decir, nosotros no podemos distinguir el sufrimiento psíquico del sufrimiento físico. Em, Cuando nosotros nacemos, si sentimos hambre, el hambre es una sensación física. Podemos sentirnos con hambre o un bebé que está en su cuna puede sentirse solo y este sería un sentir psíquico o mental. El bebé cuando llora no reconoce si es porque tiene hambre o quiere que lo apapachen, que sería una necesidad psíquica. En ese sentido, diríamos que el bebé está somatizado. El proceso normal es que nosotros nos desomaticemos con el tiempo, pero esto nunca ocurre por completo. Pues resulta que existe una condición clínica en donde hay un grado de sufrimiento psíquico, en donde el sujeto no es capaz de afrontarlo. Entonces, lo que sucede es que aparece la somatización. Es decir, un fenómeno psíquico se convierte en un fenómeno físico. Entonces, ese dolor emocional se convierte en una crisis compulsiva, una crisis de dificultad respiratoria, pánico. Y de esta forma, Freud pudo y explica el origen de la histeria. Y bueno, con eso daríamos por terminado el tema de hoy. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Recuerda que estamos haciendo lo difícil, mejorando, trabajando, buscando. No olvides que la palabra puede sanar como la palabra puede destruir. Y te dejo esta gran frase, que cuando uno se arriesga a ir a un océano sin brújula, seguramente se va a perder. Entonces es grandioso pensar que podemos encontrar una guía, una brújula de la mente con con este modelo que Freud nos ofrece, que es la psicodinamia. Muchas gracias, te mando un abrazo, espero te encuentres excelente y hasta luego.